se sienta a meditar. No es a complacerse en una actividad, en una disposición más bien inactiva de ver fluir los pensamientos, una disposición más bien pasiva, sino que tiene que ser enérgico. Si uno se pregunta, ¿para quién es el trabajo? ¿Para quién es el trabajo? ¿Para quién es sentarse a meditar? ¿Para quién es? Si tiene suficiente lucidez, se da cuenta de que es para el que se sienta, no en ningún caso para la realidad. La realidad no se sienta a meditar, ni se levanta. ¿Para quién es sentarse a meditar? ¿Para quién es indagar? Uno se sienta a indagar. ¿Para quién es la vigilia? ¿Para quién es el cuerpo? ¿Para quién es la actividad del cuerpo? ¿Para quién es la ignorancia? ¿Para quién es la sabiduría? ¿Para quién es el silencio? ¿Para quién es el sonido? ¿Para quién es yo comprendo? ¿Para quién es yo no sé nada? ¿Para quién es yo no existo? ¿Para quién es el trabajo? ¿Para quién es la actividad? ¿Para quién? ¿Para quién es el alimento? ¿Para quién es el placer? ¿Para quién es el sufrimiento? Si uno indaga con agudeza, con lucidez, de un modo sostenido, ¿para quién? Se descubre a sí mismo, que no indaga, que no se sienta, que no trabaja, que no es ignorante, que no es sabio. Que no persigue placer alguno. Así es que ¿para quién son
todos los trabajos que nombran las palabras. ¿Para quién es la autorrealización? ¿Para quién es la autoatención? ¿Para quién? Si no es posible que uno pueda sentarse y llevar a cabo esta meditación activa, intensamente activa, entonces uno debe, no obstante, sentarse y repetir un mantra porque la mente es muy poderosa, sobre todo cuando está suelta, y es posible que uno se siente y caiga en ensoñación, lo cual no tiene ningún valor. Y si es difícil hacer un mantra, entonces uno debe empezar por lo más simple, que es la práctica de una religión. Estando la creencia en Dios en su corazón, pero en ningún caso debe prestarse oídos a todo tipo de enseñanzas que andan hoy día. Hablando de cosas que desconocen, sin haber pasado por lo más simple. Lo más simple es la religión, es la manifestación de la creencia de uno a través de unos actos. No se puede uno pasar la mundanalidad completa a la meditación más alta, a la indagación más alta, sin que haya pasos intermedios. Nadie tiene ese privilegio. Y como se me dijo a mí en una ocasión, la vía segura es la vía dura. No hay ninguna vía blanda que lleve a algún sitio. Todos los caminos blandos son muy cortos y no llevan a ninguna parte. Por eso decía al comienzo, ¿para quién son los trabajos? ¿Para quién? La realidad no trabaja. ¿Para quién es sentarse e indagar? La realidad no se sienta y no indaga. Pero comprender esto es sumamente difícil, sumamente sutil.
quién es el amor de la realidad? O Dios, entendido no como un concepto, como un pensamiento de la mente, sino como la realidad esencial. Dios no es el que se está buscando, no se va a poner a meditar. ¿A quién corresponde entonces? ¿Para quién es trabajar? Digo esto porque hay mucha confusión. Los libros de René Guénon se están publicando y son muy importantes. Los que se publicaron ya, Introducción General a las Doctrinas Hindúes, El Hombre y su Ley según el Vedanta. Y ahora recientemente se ha publicado Apreciaciones sobre la Iniciación, un libro muy importante porque deshace muchas confusiones, muchísimas, sobre algo. Es decir, uno tiene una idea confusa de que quiere una espiritualidad o realización sin saber muy bien. Está confuso, sin saber nada de lo que es o no es en este campo. Y entonces desde lo que aquí se dice eso no se aclara, porque aquí se toca solo el punto más alto. Y eso se da por aclarado. Pero llega un momento en que hay que decirlo. No se puede pretender a lo más alto si uno no pasa por lo más bajo. Se dice que la religión es el mínimo posible, el mínimo de espiritualidad posible para el máximo número posible de personas, pero no para todos. Se dice el mínimo posible. Y de lo que aquí se trata es del máximo posible. El máximo. Si uno no tiene el mínimo, como decía Cristo, al que es fiel en lo poco, se le dará lo mucho, o se le da lo mucho. Significa eso. Pero es siempre fiel con uno mismo. Uno tiene que entender que es uno mismo el que quiere. Y ser fiel en eso. Entonces, por eso decía, la meditación, la indagación. No todo el mundo, no todos tienen esa lucidez, capacidad. Pero la inmensa mayoría sí tienen la capacidad de algo menos trabajoso, porque es realmente trabajoso y áspero, sobre todo cuando la mente lo quiere. Y eso es el mantra Valtigre, como se dice. La repetición de un nombre de Dios.
Digo esto después de observar y de haber dicho que con las palabras que se escuchan, escucharlas no es suficiente, que con los libros que se leen, leerlos no es suficiente, que si realmente ese amor no está en uno, no hay nada que hacer, y que si ese amor está, uno comprenderá que con las palabras que escuchan no es suficiente, que tiene que depende de su trabajo. Por eso decía al comienzo, ¿para quién es el trabajo? ¿Para quién? ¿A quién corresponde el trabajo? Vamos a decirlo en palabras comprensibles. No corresponde a Dios sentarse e indagar. Ni corresponde a Dios hacer el mantra de su propio nombre. Es decirlo en palabras inteligibles. Pues lo que se ha dicho es más profundo, muy sutil. ¿Para quién es la vigilia? Yo no puedo explicar si esa comprensión no viene. ¿Para quién es la vigilia? ¿Para quién es el sueño con sueños? ¿Para quién es el sueño profundo? ¿Para quién es indagar? ¿Para quién es amar? Si uno se sienta a meditar y viene el pensamiento, inmediatamente se ve uno a sí mismo soñando, persiguiendo algún pensamiento, algo llamativo. Y eso es ensoñación, no es meditar, no es indagar.
¿Qué dice Rosa? ¿Dónde está Rosa? Si no se puede indagar, hay que hacer el mantra. ¿Has leído el libro de las apercepciones sobre la iniciación? Ya llevas mucho. 100 páginas. ¿Qué tal? Bastante aclaratorio. Sí, ¿verdad? Hoy día si hay una suerte de concepto de espiritualidad light, o sea, muy ligera, que no existe, es un invento. Como dirían los ingleses, fast food, comida rápida, eso no. En el Evangelio de Cristo lo dice. Dice, Cristo vino a salvar a muchos, no hablo de todos. Y dentro de esos muchos, dijo, muchos son los llamados, multiplicati pauci electi, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero esa elección ¿quién puede dilucidar ese misterio? Uno trabaja por eso, por lo que ama. Por eso yo hacía esa pregunta: ¿para quién es el trabajo? El trabajo no es para la realidad no trabaja. ¿Para quién es la ignorancia? Para la realidad no, la realidad no es ignorante. ¿Para quién es el conocimiento? Para la realidad no, la realidad no es conocimiento. ¿Para quién es? Si uno tiene una respuesta a esa pregunta, sabe por sí mismo. Y como dice el Corán, el que ve por sí mismo no necesita guía. Pero claro, yo hago un recordatorio de estos libros, porque aquí hay gentes que es posible que no los hayan leído y que tengan ese concepto de la espiritualidad liviana. No hay eso no existe. No hay trabajos ligeros. Y porque recientemente he oído sobre algunas personas que decían meditar incluso horas, y claro, me preguntaron qué opinaba al respecto. Y yo, pues todo eso es cero, seguramente estarás 5 horas soñando, te dormirás, te pensarás que has estado meditando. Hay que primero saber distinguir, y claro, esa enseñanza yo no la doy, pero René nos la ha dado muy puntual, con mucho detalle. Están muy bien descritos, y claro, es una enseñanza para el máximo número posible, y entonces contempla todas las posibilidades y otras muchas de las que no habla, pero lo esencial sí lo dice.
tiene la cosa esa. Leer a René Guénon, alguien recién llegado con 20 años o 24, pues le puede producir pues como decía una cierta persona, digo, lo que tiene René Guénon es que cuando habla de las excepciones uno se considera que está justamente en ese lugar. Dice, cuando René Guénon habla, dice, bueno, en algunas, dice, el estado del mundo actual es en el cual pues es difícil, hay mucha confusión, pero claro, hay algunas personas extraordinariamente dotadas para las cuales hay una intervención directa. Dice, claro, cuando alguien lo lee con 20 años, 22, dice, ese es mi caso, ya puedo prescindir de todo. ¿Sí? ¿Verdad? Es normal. Por eso leerlo sin alguien que realmente aclare ciertos puntos pues puede generar confusiones aún más graves. No hay. Es decir, los niños aprenden a andar sobre el año o año y medio y es muy raro que se pongan a andar a los 3 meses. Es decir, no existe. Dice, por muy excepcional que sea. ¿Has entendido, Rosa? Claro. Lo que se llama espiritualidad, o lo que aquí se trata, no es de aplacar mentes agitadas, como tratan hoy día los psiquiatras, o complejos, o todo eso. Es decir, no solo se necesita un equilibrio mental, es decir, una mente equilibrada, sino que si la mente está perturbada hasta tal punto que es incapaz de diferenciar lo blanco de lo negro, pues esto no le va a servir de mucho, porque esto no es un consultorio psicológico. Recomendar a alguien la autoindagación no es para personas que están llenas de ansiedad buscando cosas en el mundo y que por alguna circunstancia o por muchas el mundo no parece dárselo, porque el mundo no da nada, el mundo es algo inerte, y entonces recurren a la espiritualidad, como en otros tiempos los llamados espiritistas, estos que dicen que se ponen en comunicación con los muertos. Pues bueno, se les muere algún familiar supuestamente muy querido y dicen que no lo pueden soportar e inventan eso de que se comunican con él. Bueno, eso se ve hasta en la televisión hoy día, sale públicamente. Para hay personas que dicen, me ha muerto recientemente alguien, y dicen, no, yo sé que desde el cielo me está guiando, cosas así. Pero bueno, es decir, una usurpación y un menosprecio total de las bueno, vamos el papel más simple de Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte. Si alguien puede informar del estado de esa supuesta persona muerta, es aquel que ha decidido que desaparezca, digo yo. Y sin embargo las personas, es decir, que hay un grado de confusión tan extremo que no se puede ir con ese bagaje a indagar y a leer libros de aquí y a leer libros de allá. Bueno, es decir, no es lo que se ha dicho, eso han sido dos extremos, unas proposiciones indescriptibles y algo muy simple de andar lo más elemental. Bueno, espero que esté bien.
conocimiento intelectual previo, que si no se tiene, uno comete errores sin fin. Es decir, primero, viniendo a escuchar aquí, que puede estar años sin saber realmente de qué se está hablando. Como me decía alguien esta mañana, si después de todas las charlas que llevo oídas y de todos los libros que llevo traducidos, sí, todo eso es cielo. Todo el mundo lleva trabajando mucho. Fíjate, pues no han hecho paellas en los restaurantes. Todos los días. Vale, señor. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Francisco, ¿qué dices? Oye. Nada, me acuerdo de... He estado releyendo estos días el índice de los libros de René Guénon. Una cosa extraordinaria. Pues eso, muy aclaratorios y muy pertinentes. Cuanto más aclaratorios. Ahora se leen de otra forma, ¿no? Claro. Menos confusión cantando. Sí, señor. Me queda ninguna sal de coco. Que si no se puede aceptar lo que dice René Guénon, ¿Verdad? Pues si no aceptan los principios, dice, no, es que esto... no se aceptan por desconocimiento. Pero es necesario, porque hay muchos puntos confusos y cada vez más. Y luego saber que necesita trabajo, que necesita atención,